Venga, vamos a hacerlo ya. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos. Y bienvenidas. Aquí Aida. Y aquí Juanpe. Y esto es Escuela Experience Radio. Programa 1. Bueno, lo primero, dar la bienvenida al programa, que se llama Radio, pero nos vais a estar viendo también, si queréis. Yo en realidad he estado un par de semanas pensando en un nombre porque el proyecto ya tiene pues más de 2 que me muero. Tiene más de 2 semanas y hemos estado pensando un nombre y no sabíamos qué, porque se nos ocurrían un montón de cosas que eran copias de otra gente que tiene otros programas. No podcast ni así gente famosa, gente, digamos, de América, como los TED Talks y todos esos rollos. Sí, pensamos Experience Talks. Pero nos era difícil pronunciarlo a nosotros mismos, así que elegimos, pues mira, Escuela Experience Radio, porque aparte de poder vernos aquí, lo vais a tener también en formato podcast, en las plataformas que todo el mundo conoce, y ahí lo tendréis. Y nada, quiero hacer un disclaimer, porque... ¿Ya? ¿Disclaimer ya acabamos de empezar, sí, porque el programa va a ser un poco random, para bien, ¿no? En realidad, no va a ser algo súper técnico que vayamos a aburriros como suele ocurrir con otros programas. Una de las cosas por las que queríamos hacer esto, estoy hablando por ti también, pero sí. A ver, no es que otros programas nos resulten aburridos, sino que son tan científicos. Sí, son tan científicos o están tan basados a lo mejor en la ciencia o se lo toman tan en serio que a nosotros, que somos personas pues que nos gusta estar de broma, de risa, tomarnos la vida un poco con esa filosofía y de esa manera se nos hace más llevadera, pues nos resultan cansados de escuchar y de ver. Entonces dijimos, pues para la gente como nosotros vamos a hacer algo que sea un poco como tomarse un café. Vale, esto es lo que iba a decir yo, pero con otras palabras. El caso es que de siempre nos ha pasado a los dos que te pones a ver, a escuchar un podcast de 1 hora 50, 1 hora y media, de algo súper técnico y tal, y a mí lo que me pasaba siempre es que no terminaba de escucharlo, porque a no ser que fuese de alguien súper interesante, que justo en ese momento me pilla que tengo tiempo y demás, no terminaba de escucharlo, porque por muy interesante que fuese, al final, tantos datos, tantas cosas... Te pierdes, por otra parte, a lo mejor si vas conduciendo y vas escuchando el podcast tampoco estás tan atento, te gustaría tomar notas o hacer... Bueno, en fin, muchas cosas. El caso es que al final hemos decidido pues hacer esto, hacer el programa. Queremos que sea interactivo también, por eso queríamos que tuviese esa parte más social, más de decir, pues mira, me siento tranquilamente mientras me tomo un té y estoy aquí hablando con Aida y Juanpe. Sí, estoy escuchando a ver pues las cosas que van diciendo. A ver qué se les ocurre. A ver qué se les ocurre, ¿no? Y bueno, en cada programa pues hablaremos de un montón de cosas, traeremos gente también, vamos a analizar productos que tenemos aquí en la propia sala y bueno, vamos a responder dudas, vamos a recomendar libros, vamos a hacer pues un montón de cosas, pero va a ser un poco de un café en experience. Cuidado que puede ser el nombre del siguiente programa, un café en experience, pero sí, queremos que sea algo del estilo, algo para estar tranquila, descansando, escuchando, pasándotelo bien y además aprendiendo, como hacemos siempre en nuestras clases, hacerlo lo más dinámico posible. Muy bien. Venga, ¿empezamos? El primer apartado, la primera sección que nosotros hemos definido ha sido la de estudios o, digamos, afirmaciones que son ciertas, que se basan en la ciencia, pero que creemos que pueden comentarse y podemos darle una vueltecilla. Sí, básicamente es eso, o sea, aparte de lo que dice Aida, es cierto también que sale un estudio y a la semana o al año o cuando sea sale otro estudio que dice justamente lo contrario y tal, entonces hemos intentado huir también de todas esas cosas que suelen liarnos bastante en el día a día, incluso a nosotros como profesores y a vosotros y vosotras pues como alumnos también, ¿no? Si os metéis a internet y buscáis algo. Así que hemos intentado coger cosillas que son curiosas, que son interesantes y que también nos pueden servir para aprender y mejorar como docentes y como alumnado también.
A todo esto son cosas aleatorias que hemos puesto en internet y hemos decidido, pues, esta y esta, y las comentamos así en función de nuestras experiencias, de aquellas cosas que hemos estudiado, de lo que hemos también experienciado dando clase, tanto como alumnos como profesores, y queremos, pues eso, transmitirlo, compartirlo por aquí con vosotras y con vosotros, y también pues podéis comentarlo de vuelta, podéis dejar comentarios y así también pues, lo tenemos en cuenta para los siguientes programas. Y luego en el apartado de dudas, en la siguiente, pues responderemos a las dudas de los comentarios que tengamos por ahí. Así que nada, vamos ya, Venga. Que se nos pasa el tiempo, tenemos 20 minutos para esta sección. Y vamos con la primera. Venga. Interesante. La única parte del cuerpo que no tiene irrigación sanguínea es la córnea, que recibe oxígeno directamente del aire. ¿Cómo te has quedado? Esta al principio cuando la leímos dijimos, ¿y qué decimos de esto? Pues justo por eso la hemos puesto. Hay que reinventarse, ¿no? A ver, nos pareció curioso que la córnea tome el aire, pues eso, del aire, porque en general pues todo nuestro cuerpo se alimenta de oxígeno a través del oxígeno que bombea el corazón en la sangre. Y justo esta no. Yo, por ejemplo, pues enseguida pensé en el tema de la regeneración celular y demás, que esa zona quizá es por esto, por lo que tiene esa irrigación sanguínea directamente desde el aire, desde el oxígeno de la atmósfera. Porque es necesario que esté siempre como regenerándose, porque es una parte vital para nuestra supervivencia. ¿El ojo? El ojo, sí. O sea, es importante porque en cuanto te haces una heridita en el ojo o algo se cura súper rápido. Sí, y si te haces una herida en el ojo, te vuelves un inútil en la naturaleza. En la naturaleza, aquí está, sí. Por supuesto. Aquí está adaptado, exacto, van los toreros con el... ¿Cómo se llamaba? En la cosa esta de... Ah, el parche en el ojo. El parche en el ojo. Los toreros eran los piratas. No, pero que hay algún torero que lleva un parche de estos. Ah, primera noticia que escucho yo de eso. Sí, no sé, un piratuelo. Bueno, a ver, pues yo pensé en eso, por ejemplo, en la respiración y en el papel tan importante que tiene a la hora de la regeneración celular, y quizá pueda ser por eso por lo que esto es diferente. Y también me vino a la cabeza todo el tema que le estaba comentando a Juanpe de las cavidades faciales, porque a ver, la respiración tendemos a pensar que va a nuestros pulmones, pero por ejemplo en la cara hay cavidades faciales en las que pasa, y también si de repente paramos de respirar, se queda el oxígeno almacenado en esas cavidades faciales. Entonces, es una zona también importante y es una zona en la que siempre tiene que haber aire. Y en función de eso también depende la calidad de nuestra piel. Por eso este cutis de respirar mucho en la práctica de yoga. ¿Tú crees que es de eso? Sí. Bueno, a ver, es que las cavidades faciales es que son súper importantes. A mí me viene más un tema de voz. De voz. Pues sí. Me va la voz ahora. Es que estoy un poco regulinchi. No tengo nada de lo de ahora, pero... Un chico tan grande como tú tiene que dejar de decir regulinchi. No sé, suena tierno, a mí me gusta. Cuando se va a dormir, di lo que me dices, ¿cuándo te vas a dormir? Este peluche se va a su estuche. Y a dormir. Este peluche de 2 metros. Se va a su estuche. Pues a mí me venía a la cabeza cuando hemos leído todo esto... No le des. No le des golpes, bueno, que te escuchan en el micro. Es que tenemos aquí una mesa y cuando estoy un poco nervioso pues estoy moviéndome sin parar. Con lo de las cavidades faciales y tal, a mí me venías lo que estudié en la universidad, por ejemplo, que era al final la voz, o las cosas relacionadas con la voz, el cómo hablar. Estudié para ser profe de música, por cierto, y no lo soy. El caso es que lo que me venía era, por ejemplo, cantantes, como pueden ser cantantes de gospel, que entre otras cosas no cantan así de bien porque estén gordas, porque al final, bueno, vamos a hablar, esto, disclaimer, otro disclaimer. Esto es un programa, no es faltón, es bastante de calle, diría yo, ¿no? Sí. O sea, faltón suena... Sí, bueno, no hay que tomarse las cosas falta, tan en serio. Sí, no hay que tomarse las cosas tan en serio. Entonces, si las cantantes de gospel son gordas, pues no pasa nada, es lo que hay. El caso es que no porque sean gordas cantan bien, sino porque la gente grande, digamos,
tiende a tener las cavidades, ¿vale?, de la cara más ensanchadas que una persona que es simplemente más pequeñita. Lo que pasa también es que una persona que es muy grande, por lo general, y bueno, y en Estados Unidos más todavía, tiende a ser una persona también gorda. Por eso más o menos un poco hilando todo ello. También es por ello por lo que un niño, una niña o una persona que es pequeñita tiene la voz de pito y una persona que es muy grande tiene una voz más rotunda. Como yo. Sí, bueno. Hola. Sí, pues es básicamente por eso. Y tenemos un ejemplo clarísimo aquí que es el de Rosa de España. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál era la canción de Rosa? Era la de Yeras, Living in Celebration. Pues esa. Claro, las cavidades faciales, sí, donde el aire... Rosa de España también fue Rosa la gorda, que le llamaban así también. Y ahora es Rosa la flaca. Pues Rosa la flaca sigue cantando igual que Rosa la gorda. Para que te hagas... Sí, bueno, al final porque la forma de la cara no le ha cambiado. No, o sea, el cráneo es el mismo. Lo que te quitas es grasa de encima. Y Adele, por ejemplo, Adele tiene una de las mejores voces para mí de la historia. Sí, la tiene. Bueno, la tiene. Bueno, pues para mí, en mi opinión. Y a ella lo mismo. O sea, Adele gorda cantaba súper bien y Adele delgada canta súper bien también. Tienes como las dos partes ahí. Claro, pero porque en su desarrollo ella era grande. Ella era grande, entonces sus cavidades faciales son grandes. De hecho, Adele tiene un señor cráneo, o sea, una señora cabeza. ¿Sabes? Tú tienes más cabeza que yo, suenas mejor que yo. Yo tengo más cabeza que tú, pero mido 50 centímetros. Nosotros que salimos en moto, yo aquí donde me veis, la S me venía muy bien. Y Juanfe, la L o la XL casi, estuvo a punto. La L me está justa. Yo me compré la M, pero porque tampoco me apetecía ir apretada. Pero la S me venía. Cabezón. Bueno, como veis, esto es... Sí, pero bueno, eso, que hablando que Adele tiene un cabezón, que tiene un cabezón de la hostia, y Rosa pues también tiene un cabezón de la hostia. Ese es el caso. Lo que pasa que hasta que no la ves en persona no te lo imaginas, pero cuando la ves en persona dices, hostia, como Jimmy Neutron, ¿te acuerdas? Sí, que tenía un... Vamos, que también... Como los bebés cuando corren que inclinan la cabeza hacia adelante porque pesa más, y entonces les hace la inercia y van así rápido hacia adelante. ¿Pero qué tiene que ver eso con las cavidades faciales? Nada, que la cabeza al final hace un montón de cosas, ¿no? Que es grande y... Tira para adelante. Tira para adelante, te hace cantar mejor, te hace hablar mejor. O sea, que tienes al final pues bastantes cosas dentro de eso. Y otra de las cosas buenas de tener las cavidades faciales grandes o desarrolladas... Y también limpias. Sí, limpias, o saber utilizarlas también, es que luego a la hora de dar clase pues vas a estar también mucho mejor, vas a forzar mucho menos, se te va a escuchar mucho más, haciendo menos esfuerzo. Para todo el tema, por ejemplo, de esta limpieza en las cavidades faciales y de esta... también es un poco la conexión con esa zona. Sí. Es muy importante el hacer trabajo de respiración y también el hacer trabajo de limpieza. Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a la playa, siempre decimos, venga, métete agua por la nariz. No, primero tú, no tú. Estoy mirando así como al vacío, imaginándomelo porque ha pasado. Porque es verdad, ¿no? Y sí, al principio es muy raro, ¿no? De hecho, da como miedo y es agua. O sea, tampoco es aquí nada del otro mundo, es agua. Todo esto los yogis lo hacían, que están tienen como una especie de teteritas que son para echarte agua por la nariz y entonces sale por el otro lado y de esa manera limpiamos no solo los conductos respiratorios, sino que también se limpian las cavidades faciales. Y bueno, en general. Y si en vez te pones a hacer ejercicio también sale. Te echas una hoja de coquilla. ¿Qué te vas a echar? No sé, has dicho que los yogis, pues tú sabrás. Agua. Ah, vale, has dicho té de una tetera. No, como en una tetera. Ah, en una tetera, vale. He pensado que era que se metían té por la nariz y digo, mira, pues es otra forma de... A ver, seguro que drogas se metían porque... En ese momento, drogas, hoy día lo llamamos drogas, pero digamos que eran estimulantes naturales y en ese momento se usaban y mucho. Y aquí en Murcia también. Aquí tú vas por el monte y dices, hostia, una hoja. Sí, aquí que hay hojas en el monte, sí. Murcia, ¿sabes? Mentiroso. Aquí vas y dices, hostia, un matorral de romero. Y coges un poco, te haces así en la mano y luego te huele toda la mano. Eso lo hacíamos de pequeño. ¿Sí? Eso y matar charates, las dos cosas. Los charates son saltamontes. Sí, saltamontes.
Venga, vamos a pasar a... No, mira, el mío que tenemos aquí, que esto es... lo de la nariz. Dijimos hablar del olfato, es verdad. Sí, que es curioso. Tenemos aquí un esquemilla. Y la nariz, bueno, el olfato, es el único sentido que se fatiga. Y esto, al final, lo que es que tú estás en un sitio que huele muy mal y al final, pues, te acaba oliendo más o menos bien. Y es por ello también por lo que si tú estás en la cama tapado hasta arriba y te tiras un peo, tú a ti mismo no te llegas a apestar hasta decir, hostia, me tengo que salir de aquí, o sea, no aguanto, ¿no? Me huele fatal. Sin embargo, el peo de otra persona sí que te molesta bastante. Yo le dije que a mí me recordó a la primera vez que fui a Fuente Álamo. O que pasas por allí. Sí, bueno, Fuente Álamo, aquí en Murcia, para mí es un sitio que es que siempre huele fatal. Y yo, cada vez que paso, pienso, ¿pero cómo la gente vive aquí? Pues viven ahí, imagino que están acostumbrados y acostumbradas a esa porque peste. Su olfato se ha fatigado completamente y entonces cuando te fatiga, o sea, cuando se fatiga el olfato, adquieres como ese superpoder de aguantar ese olor. De hecho, entrando a Molina por la carretera vieja, quien seas, si eres de Navarra o algo no te vas a enterar de nada de esto, pero bueno, entrando a Molina de Segura por la carretera antigua desde Murcia hacia Molina, cuando vas a llegar justo al cruce del tanatorio, ahí huele a ajo, pero que flipas. Pero que flipas. Ahora que... no sé si es ajo o es azufre o algo así. Bueno, que huele fatal. El caso es que llega un momento que cuando pasas por ahí todos los días hasta te huele bien y te huele familiar y es como, ya he llegado. Ya tengo el olor y además te ya trae recuerdos. Llegado. Sí, te trae recuerdos. Que la memoria olfativa es la más poderosa de todas. Sí. Y además tiende a llevarnos hacia recuerdos concretos. No sé si alguna vez os ha pasado, por ejemplo, de decir, huele a Navidad, o huele a cuando iba de paseo con mis primos, o huele a... y te acuerdas de cosas de cuando eras pequeño incluso. A mí me ha pasado alguna vez de ir por la calle y ir así pues, entre el tumulto de gente y de venirme un olor así como a una colonia o algo y de... No te quedas parado, ¿no? Pero sí que te paras... te vienen como muchos recuerdos a la vez. Sí, te paras y piensas, hostia, este olor, ¿quién olía así? Me acuerdo yo que había alguien que olía así. O igual no te acuerdas de la persona concreta, pero es como que muchos recuerdos de repente aparecen ahí. Sí, eso es. El caso es que el olor se recuerda... O sea, ¿cómo era eso? Que recordamos... O sea, los recuerdos más antiguos son los del olor, no los de las imágenes. Sí. Eso era. Y es algo también súper curioso. Sí, porque te viene como la sensación, pero tampoco te viene el recuerdo nítido y claro. Eso es, sí. Te transporta como una especie de sentimiento de nostalgia o de lo que sea, o de haberlo pasado mal también. Si te han sacado un incendio, digo yo que el olor a leña a lo mejor no te alegra mucho. También es cierto que en función de la capacidad de apreciar tanto lo que hueles, como lo que sientes, como lo que ves, está muy relacionada con tu estado de conciencia. Porque hay personas que ni siquiera se paran a apreciar los olfatos. En el momento en el que estás desconectado, es que estás desconectado y estás en otras cosas y no vas a percibir nada de eso. Que también es muy importante practicar el estado de escucha en general en tu día a día, porque solo entonces vas a estimular de esa forma, vas a recibir de verdad esas sensaciones. Porque pueden pasar muchas cosas fuera, pero si no las procesas, pues no llegan nunca adentro. Sí. Y luego... Otra cosa curiosa sobre la nariz es el efecto Pinocho. Nosotros lo llamamos así, el efecto Pinocho. El efecto Pinocho es que cuando tú mientes no se te pone la nariz... ¿No te crece? Sí, eso, no te crece la nariz, sino que te sube unos grados de temperatura. Sí. Y estábamos con la coña de lo del termómetro ahora que, claro, vas a entrar a un sitio y te dicen espera y te ponen así la pistolita encima. De hecho, me da como un mal rollo. A mí cuando me ponen la pistola así y además se quedan completamente en silencio y tú pensando, pero... dime algo, o sea, estoy bien. Yo no sé dónde mirar, si mirar a los ojos a la persona que me está tomando la temperatura o mirar hacia otro sitio, pero sigue siendo muy incómodo. Tú mira la pistola y se te ponen los ojos para adentro. Te dirán, pobrecita, venga, pasa. Pues sí, ese es el efecto Pinocho. Entonces, si crees que alguien está mintiendo, pues le metes así el termómetro por la nariz. O le enchufas, que te digan, ¿ha pasado usted el COVID? Y tú, no. Y te dicen, sí, a ver.
Temperatura de la nariz acaba de subir 2 grados. Sí, su temperatura de la nariz acaba de subir 2 grados. No puede usted entrar al cine. Vuelva pronto. Bien, vamos a pasar al siguiente. Tenemos que enrollarnos menos, hablamos mucho. Nos lo estamos pasando bien, que es lo importante. Según lo que sea, hay cosas pues, que hablaremos menos y otras pues, que hablaremos más. Mira, vamos al siguiente estudio, entre comillas, y es que la capacidad del cerebro humano es de más de 4 terabytes. Y a mí se me olvida apagar el horno cuando pongo galletas. ¿Estás haciendo galletas ahora? No, lo he apagado antes. Ah, lo has apagado antes de venir, ¿no? No, vale. ¿Ves? Cosas del directo de ahora. Pues sí, tienes aproximadamente, se ha declarado que tenemos unos 4 terabytes. Yo en realidad no sabría exactamente cómo calcular el cerebro porque ni la propia ciencia sabe cuánta capacidad del cerebro estamos utilizando ni cuánta capacidad somos capaces de utilizar también del cerebro. Entonces, si se dice que solo utilizamos un 3% del cerebro, si utilizásemos el 10, ¿qué capacidad tendríamos? O sea, ¿qué se hace? Una regla de 3 y entonces si el 3% son 4 teras, el 10% son tanto. ¿O qué? ¿O qué piensas tú? No sé, lo que pasa que hoy día también como vivimos estresados y estresadas y el estrés ocupa tantísimo espacio. Sí, el estrés ocupa más espacio que los propios recuerdos y por eso cuando estás muy estresado no te acuerdas de hacer otras cosas porque te ocupa todo ese espacio. Entonces, si te estresas por un examen, tienes pues 3 terabytes ocupados con el examen. De estrés. 3, ¿no? De estrés, 3. Y luego el otro, pues en recordar o apagar el horno y todas esas cosas. Herramientas para gestionar el estrés, para mí la principal, y siempre lo digo y lo explico así en clases y tal, es que la respiración. Y aunque parezca que dentro del mundo del yoga la respiración es la solución a todo, es que la respiración de verdad es súper importante. De hecho, es que tú puedes vivir minutos sin prácticamente pues, agua, sin comida, sin poder vivir días incluso, pero no puedes vivir minutos, un tiempo largo, sin aire, no puedes vivir sin oxígeno. Y es que es vital hasta ese punto, es que es lo único de lo que no podemos prescindir ni 5 minutos, porque pocas personas aguantan más de 5 minutos sin respirar. Y claro, la respiración es el puente entre el sistema simpático y el parasimpático. El simpático, pues como su nombre dice, pues es el simpático, el que está siempre activo, saludando. ¿Y el parasimpático cuál es? El parasimpático es el que se encarga, por ejemplo, de ordenar toda la información y de procesarla, de llevarnos como al estado de calma. El simpático es el de la acción y el otro pues es el de la calma. Entonces, entre ellos es que lo que hay es la respiración, porque es la que estimula el nervio vago y hace que se produzca la conmutación entre Por ambos. lo tanto, respirando más o parándote a respirar, es como activas el segundo, el parasimpático. Claro, y ya sales como de ese cuadro de estrés. Es verdad que esto así dicho en la teoría es muy fácil. A alguien con un ataque de ansiedad no le puedes decir para y respira, no. Tendría que tener pues, un proceso mucho más largo de práctica, de intentar en momentos en los que no esté dentro de un ataque de pánico, conmutar del sistema parasimpático al simpático. Que es que también cuando llegamos al límite es en el momento en el que de verdad no puedes hacer nada, por eso es tan importante prevenir. Y pasa un poco lo mismo con el ejercicio. Cuando tú haces fuerza, ahí también estás canalizando muchísimo estrés. Lo que pasa es que tampoco le puedes decir a alguien que tiene un ataque de pánico, hazte 100 flexiones y verás cómo se te pasa. Pues se solucionarían muchos problemas en la vida. Si cada vez Hombre, que te pones un ataque de rabia. Sí, de todo. También es verdad que es diferente, ¿no? Un ataque de pánico y un ataque de rabia es bastante diferente. Pero sí que es cierto que desde fuera, la gran mayoría de veces, ese tipo de ataques se ven como una gilipollez, ¿no? Y que dices, tía, no es para tanto. No es para tanto. Pero no es para tanto desde fuera. Claro, no es para tanto desde fuera. El problema es haber llegado hasta ahí, hasta dejar que tu mente, porque al final es tu mente, se ponga de esa forma. O sea, que que tu mente crea que esa es la forma de poder canalizar el problema que estás teniendo. Y eso al final es lo que te acaba pagando por otra parte. ¿No crees? Sí, 100%. Pues muy bien, pues pasamos al siguiente. Venga. ¿O qué? Sí, vamos. ¿Tenemos aquí alguna otra cosa? ¿Recuerdos almacenados en el cuerpo? Ah, sí, este es interesante, que lo hemos escrito en el estrés.
A ver, el estrés no solo se acumula, digamos, de alguna manera ocupando todo ese espacio en nuestro cerebro, sino que también cada vez que vivimos un momento de estrés o un momento de angustia, un momento incluso de agonía o de tristeza máxima, aunque eso tú sientas pues, que es algo que está pasando en tus sensaciones, en realidad es algo que también está pasando en tu cuerpo. Se está quedando, imagínate, de repente alguien te está poniendo de los nervios o te está hablando mal y te está tratando mal y te está haciendo daño y tú estás mirándolo y igual no estás diciendo nada, pero te está subiendo una tensión por aquí y se te está poniendo el ojo así, que se te cierra ya. ¿Sabes que a mí ese tipo de reacciones no me han pasado en mi vida? ¿Nunca? No, pero porque normalmente no te callas. O sea, quizás lo canalizas, a veces con más cabreo, a veces con menos, pero normalmente lo canalizas, no te lo aguantas. No sé. A ver, por ejemplo, hay gente que cuando se pone nerviosa le da como un tic o algo en el ojo o tiembla mucho o lo que sea. Y yo me cago. Bueno, sí, lo canalizas. O sea, me cago de ir al baño a cagar, no de que me cago de miedo. Entonces, pues lo canalizo. ¿Lo canalizas? Y según lo nervioso que esté, pues voy 1, 2 o 3 veces. También piensa en media hora. Que tú eres una persona que tiene cierta rutina de práctica de entrenamiento de gimnasia en el que haces respiración y también trabajas con tu cuerpo y también haces a veces yoga conmigo. Entonces, de una forma u otra, es como que siempre está sucediendo ese proceso de limpieza y liberación. El problema está cuando eres una persona que se va eso como acumulando, callando cosas. Por ejemplo, eso se nota un montón cuando tienes ganas de llorar y no lloras, ¿no? Que se te queda como el nudo en la garganta y de verdad se queda porque es que se ha tensado toda la musculatura, se ha encogido y como eso porque no se ha liberado... estaba preparada para soltar el llanto. O para llorar o para que dijeses algo. Ni has dicho nada, ni has llorado, eso se ha quedado ahí. ¿Y qué pasa? Que eso es tensión que al final hay acumulada en el cuello. Hay gente que no puede dejar caer la cabeza para atrás, dejar caer la cabeza para atrás. Nos van a ver la nariz por dentro. No pasa nada. ¿Qué tal? Pues eso, y eso se queda. Y entonces por eso nosotros también, pues en clase, cuando estamos dando clases, siempre lo hablamos y decimos, concéntrate aquí o allá, o si sientes esto, no huyas de eso, porque es que si huyes va a ser algo que va a seguir almacenado, ese recuerdo, ese momento, son como pequeñas historias que nuestro cuerpo va almacenando. Entonces, si eso no se libera, si es un mal recuerdo, un mal momento, se va a quedar ahí en ese pinzamiento, para siempre, para ti. Cuidado, yo tengo un ejemplo aquí. Venga. Yo hace unos años me partí el pecho. Pues el pectoral, cuando te partes el pecho es de reírte mucho, de una pecha de reír y... ¿No? ¿Es así? Bueno, pues yo digo me partí el pecho, pero bueno, que sí, el pectoral... Bueno. La gente siempre te mira raro cuando dices me partí el pecho. Yo un día me partí el pecho y te miran como de... A ver, cuéntame. Cuéntame. No, me partí el pectoral derecho, no entero, me partí aproximadamente un 30% o así. El caso es que estuve pues... casi un año más o menos para recuperarme, no al 100%, pero bueno, para recuperarme, y a los 2 o 3 años ya estaba completamente recuperado. O sea, hoy día, por ejemplo, estoy completamente recuperado y ahora no me ocurre, pero hace tampoco muchísimo tiempo, y tú lo sabes, me ocurría que de repente me dolía el trozo de pecho que yo no tenía. Entonces, a ver, no es que no tenga pecho, o sea, lo que pasa que, bueno, la unión que tiene aquí, pues en vez de ser así, pues es un poquito más corta. El caso es que si era así y ahora es así corta, este trocito de aquí que fue el que se rompió, me notaba dolor ahí, me notaba como que también, otras veces me notaba como un vacío, como que tenía ahí un hueco. Sí, no sé, eran sensaciones siento raras. Que me falta un trozo, que tengo un hueco. Sí, como que el cuerpo me estaba diciendo, oye, tío, que tienes aquí un trozo que no está, o sea, ¿dónde lo tienes, no? O, por ejemplo, cuando me dolía eso... O sea, también te cambiaba el estado emocional. Sí, pero porque yo lo tenía en la cabeza. O sea, a mí de repente decía, hostia, cómo me duele el pecho. Aquí. Pero yo me tocaba y a mí no me dolía nada. Ya. De hecho, porque lo que dolía no estaba. También porque fue un momento traumático. Que de repente te caíste y te desmayaste y todo. Lo cuento entero lo que me pasó. A mí no me saques el dedo, ¿eh? No. Cuento lo que me pasó. Lo que pasa es que a lo mejor entramos en debate. ¿Por qué? Porque es de catalanes y españoles. Ay, eso no lo cuentes. Entonces no lo cuento. Pero yo digo el momento que te partiste el pecho y te caíste. No. Y todo. Sí, bueno, me caí, me desmayé, fui al hospital y no me atendieron porque no tenía tarjeta catalana y me tuve que volver a Murcia para que me atendiesen. Ya está, ya se entra en debate. Vale. Eso fue lo que pasó. Y dirán lo que les dé la gana, pero eso fue lo que pasó. Así que cuando vengáis aquí, si yo fuese enfermero y ven... Bueno, no.
No porque soy buena persona, entonces yo no lo haría. Atenderías a todo el mundo. Atendería a todo el mundo por igual. Pero fue un caso aislado. O sea, en general luego, por ejemplo, nosotros, Sí. cada vez que vamos, siempre nos tratan bien y todo va bien. Sí, no, a ver, fue ahí. Fue ahí, me atendió un subnormal, no me quería hablar ni en castellano. Claro, pero es Eso que fue lo eso me pasó. hay en todos sitios. Total, que me volví a las tantas de la mañana conduciendo, me tuve que cruzar media Barcelona con el coche, con un brazo así, cambiando la marcha, cogiendo el volante, cambiando la marcha y volverme conduciendo toda la noche aquí para que me atendiesen Sí, es aquí. verdad. Esa es la historia, sin entrar en polémica ninguna. Es mi historia y no tiene por qué pasarle a nadie. Pero a mí me pasó. Y eso fue. Así que bueno. Luego te van a pensar que odias a los catalanes y... Que va, que capullo. Sí, bueno, ¿cómo los voy a odiar? Sí, de hecho... Que también es como algo que no puedes decir nada malo porque enseguida dices, odias a los catalanes. No, a ver, me pasó esto. No, a ver, me Es pasó esto esto. concreto. Sin embargo, todo lo demás que me pasó estando allí, los meses que estuve allí viviendo, fue genial. Y nos encanta ir a dar cursos allí. Porque, nos gusta mucho. Ahora en la situación que hay no, pero hemos ido muchísimas veces y seguiremos yendo porque nos encanta. Sí, y tenemos un montón de alumnas de allí con las que además tenemos mucha relación porque son un encanto. Pues sí, pues Lourdes, Soraya, por Además ejemplo. es muy bonito. Que Sí, por ejemplo nosotros son siempre geniales. hablamos que es súper verde. La zona de allí de... Del interior, sí, de Lleida, Sí. del Seu d'Urgell, toda esa zona Eso es del precioso, norte. precioso. Es preciosa, sí. Sí. Es preciosa. Pues como aquí, pero con más verde. Sí. ¿No? Sí, pues eso, que Sí. en esa parte yo creo que te partiste el pecho, faltaba... Tenías ahí ese dolor y ese dolor además te llevaba al momento, o sea, va en las dos direcciones. Eso Igual es, que los sí. recuerdos o los malos momentos se almacenan en tu cuerpo, pasa al revés. De hecho, Cuando- tengo más recuerdo del momento en el que yo iba conduciendo así, cambiando y conduciendo con el brazo así, con todo esto lleno de sangre. Tengo más recuerdo de eso que del propio momento en el que me partí Ya. el Claro, pero pecho. porque ahí era cuando ibas notando el dolor también, ¿no? Ahí lo notaba bastante. Claro. Lo que me pasó fue que yo me partí, me caí fue en una barra de dominadas y me caí y me quedé, no sé, yo de repente como que abrí los ojos y estaba así, con el brazo así como muy encogido y me notaba como que el pecho me estaba tirando del hombro hacia adentro, como muy fuerte, como si estuviese activo. Y en ese momento había una limpiadora en el sitio y estaba con los cascos puestos, la tía, y yo llamándola, que no me salía casi la voz del dolor porque estaba llorando. Y yo, perdona, así como llamándola, y la tía ahí barriendo, pin, con los cascos puestos. Y nada, y cuando terminó de limpiar todo el vestuario entero, que salió, me mira, me sonríe, y me mira otra vez, o sea, y como que reacciona en plan de, hostias, Que le pasa que le ha algo. pasado algo, ¿no? Y entonces ya se quitó los cascos y me ayudó y toda esa historia. Pero bueno, esa es un poco la sensación. Cosas que pasan, sí. Pero bueno, que Sí, eso, ya no eso, sí, sino volviendo al momento de estrés y de tal. que va en las dos Sí, direcciones. va en las dos direcciones. La sí. sensación se queda en el cuerpo y viceversa. Sí. Aquellas cosas que están en el cuerpo, si yo te toco aquí y has tenido un dolor X o una lesión, te va a llevar de una manera u otra como a ese recuerdo o a esa sensación Sí. del momento en el que viviste eso. Hay veces que ni siquiera lo sabemos, que es como que haciendo un movimiento concreto, un trabajo de movilidad, por ejemplo, de apertura de cadera, te despierta sensaciones muy angustiosas y muy incómodas, pero no sabes exactamente por qué. Simplemente dices, ¡ay, Dios mío! Como me mantengan aquí en esta posición, me levanto y le pego un guantazo y me voy. Me levanto, dejo mis cosas y me voy de la clase de yoga. No. Me levanto y me voy. No, me levanto, le pego un guantazo y me voy. Ha sido lo que te ha salido del alma, ¿no? Ha sido lo primero que has dicho. Sí, Pero es que ¿a de quién hecho- se lo pegas? ¿A la profe? Claro, porque es ella la que te está poniendo ¿Te ahí. imaginas? A ver, yo de broma a veces lo he hablado con mis alumnos. Que cada vez que se va una te pega un par de hostias y se va, te dice, bueno, Aida, pa. Hoy me has hecho sufrir mucho. Yo a A mi veces casa. lo he hablado con mis alumnos y yo les digo, no me odiéis, porque claro, te colocan en una posición concreta de esta vez del yoga, en el que estás notando una tensión que no habías, y encima te dicen, respira, intenta dejar el peso, no te concentres en esa sensación tan intensa, sino en tu respiración para Pero ir es que procesándola. cuando tú me lo dices a mí, yo por dentro pienso, pero ¿cómo cojones me voy a concentrar? O sea, ¿cómo cojones voy a respirar? No puedo Pero luego respirar. lo haces, luego de repente es como, "Uf, no era para tanto, en vez de resistirte, te acompañas, ¿sí? No. Sí. Yo cuando estoy, por ejemplo, en una torsión, vamos, que están todos los músculos ahí apretados, yo no puedo respirar. Pero porque tú eres Yo- malísimo en las torsiones y además Ya, es ya que lo aprietas sé. demasiado. Pero cuando aprietas menos, sí que lo haces bien. Ya me has dicho malísimo. O No, sea, no, eso porque eres un burro. Negativamente me está afectando. La siguiente clase no me van a salir ninguna.
que lo sepas. Negativamente me está afectando muchísimo. No, pero el caso es que yo en una torsión, el cuerpo, a ver, sí que es cierto que soy malo, a ver, que no me salen bien, pero porque en gimnasia no se hace ningún tipo de torsión nunca, entonces durante mi vida apenas he hecho torsiones. Y estás rígido, eres rígido. Soy rígido en ese tipo de movimiento. Cuando lo hacemos en clase y yo giro, a ver, es que mis músculos se aprietan solos. O sea, yo no digo apretaos, joder a Juanpe para que la profe le eche la bronca. No, se aprietan solos. Y tú dices, respira, tranquilo. Yo no hablo así. Ya, bueno. Respira, tranquilo. Y claro, yo estoy ahí pensando, que no puedo. Y entonces, si son 20 segundos de... Esto es muy típico en los hombres en las clases de yoga, ¿eh? Mira, la mayoría si yo estoy 20 segundos ahí colocado en el sitio torcido, yo estoy 20 segundos en apnea y estoy practicando mi apnea, que es otra forma que también es muy bueno. Por eso, es otra forma de respirar. Sin embargo, hacia la derecha sí que puedo respirar un poco, pero es como... También porque te bloquea, en cierta parte, como que te bloquea el sistema nervioso y todo, esa torsión. Es algo súper fuera de tu zona de confort para ti. Sí. Pero aún así no aprietes tanto, es que no tienes punto medio. No aprieto, es que me esfuerzo demasiado. Ese es el problema. O sea, no sé esforzarme poco. Ya. Entonces voy al 100% directamente. En fin, venga, pasamos al siguiente. Siguiente tema. Palabra. Interesante. Hasta los 7 meses, los bebés pueden respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Cómo te has quedado? ¿Te imaginas? O sea, intenta tragar saliva, ¿eh? Sería una buena cualidad. Pues porque... es muy parecido a roncar. Reto de la semana. Ronca. Intenta tragarte un kiko roncando, a ver qué pasa. No lo hagáis, por favor. Bueno, a ver, yo creo que sobre todo tenemos que tener claro que las capacidades de los niños, de los bebés y en general del ser humano cuando todavía no es tan racional como somos hoy día, son muy infinitas altas, sí. En comparación a un adulto normal, eso sí. es cierto. Son finitas al final, pero bueno, son infinitas en comparación. O sea, eso de chuparse la punta del pie o el talón o cualquier cosa así, y también no es lo normal. Son muy sensibles a sus sensaciones, es como que están en el momento de escucha siempre, son el estado de presencia, son yoga ellos en sí mismos, siempre están siendo el ser. No se dejan influir por sus pensamientos, ni se dejan llevar por lo que piense otra gente, ni nada. No hay todo eso, no está toda la fluctuación superficial de Hombre, claro, hasta que van guía. formando su personalidad a nivel social y colectivo. Formando y se la vamos formando. No, sí, se la vamos formando. También. Pero bueno, al final se la forman los padres y se la forma también el Estado, la sociedad, sí. dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, sí, es que vivimos en sociedad. Hay, por ejemplo, que es interesante, las etapas de Piaget, que, bueno, pues te van explicando, si pones etapas Piaget con G, te sale. Y bueno, Piaget pues explica en cada etapa, de 0 a 3 años, explica unas cosas, o sea, lo que va ocurriendo, ¿no?, en el desarrollo del niño, y de 3 a 6, y así va poco a poco explicándolo, y es bastante interesante. Y a nivel psicomotriz es mucho más interesante todavía, porque al final lo que ocurre es que, digamos, a partir casi prácticamente de los 3 años es cuando empezamos a formarnos ya como futuros adultos, y entre los 3 años hasta los 14 o así, o los 15, 16, más o menos esa época, hay como una subida súper importante de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Ya no solo físicamente, sino también colectivamente. Porque al final, y a través del entorno. Sí, del entorno, porque somos seres humanos y nos relacionamos con otros, ¿no? Y tenemos que seguir unas normas y tal. Y a partir de ahí es cuando empezamos a ir como un poco cuesta abajo, físicamente sobre todo. O sea, pero sí que tenemos la opción, por ejemplo, cuando nos dicen ¿y tú crees que a mí algún día me va a salir el abrirme de piernas, por ejemplo, si tengo 36 años? Sí, por supuesto. Y que luego sí que ocurre, lo que pasa es que no ocurre tan rápido como lo podría hacer un niño. Para que te hagas una idea, en gimnasia artística, te hagas una idea tú ya lo sabes, en gimnasia artística cuando vienen los críos de 3 años eso no se practica, ¿no? Pero por ejemplo con 6 años, en una semana
o 2, como mucho, pues ya se han abierto de piernas para todas partes, claro, adelante, para los lados, pancake... Su sistema nervioso está súper receptivo, igual que su corazón late mucho más rápido, su sistema nervioso es que funciona mucho más rápido, procesa mucho más rápido, sus músculos se adaptan mucho más rápido, sus fascias, sus tejidos, todo. Funciona a una velocidad, de hecho por eso los niños no paran, que es bueno, de hecho, que no paren, o sea, si un niño sano es un niño activo, que muchas veces es como, este niño es que es un pesado, no, a ver, es un niño, es que su sistema en general es que funciona 10.000 veces más rápido que el nuestro prácticamente, entonces es que es normal que no pare, porque todo funciona más rápido, entonces necesita estar moviéndose, porque es como que todo el tiempo su musculatura, su mente y sus sentidos está procesando información, entonces necesita ese movimiento para que se produzca ese procesamiento. Lo que pasa que hoy día a ese tipo de niños, a la gran mayoría se les cataloga como niños, es que es hiperactivo, es que tiene déficit de atención, es que tiene esto, es que tiene lo otro. O sea, la mayoría de veces le falta actividad. O sea, los adultos hemos intentado catalogar siempre lo que ocurre, ¿no? O ponerle etiquetas a algo que está ocurriendo. Y si un niño, por ejemplo, tiene muchísima energía, o sea, el problema es cómo está planteado el cole hoy día. Ese es el problema. De hecho, estar sentado para nada es la posición más favorable para el aprendizaje. De hecho, es de las peores, porque el psoas es el músculo del aprendizaje, que eso también es súper curioso y se apetece investigar. Y por eso los niños también están siempre moviéndose lo que son las piernas, porque el psoas está conectado y estar estimulándolo siempre ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces, claro, tú coges a un niño y lo sientas y le dices quieto ahí, y es que es lo peor que le puedes hacer. El decirle a sus psoas, quieto. Eso es. Claro, el niño va a estar moviendo los pies, moviéndose para adelante y para atrás, chinchando al de al lado, porque es que necesita moverse. Y los adultos pasa un poco igual, que a veces nos sentamos en una mesa a comer, intentar hablar y dialogar entre nosotros, y no es para nada la mejor posición. Si estás de pie, de hecho, las conversaciones son más dinámicas. O sentado, como estamos nosotros ahora, que van moviendo un poco las piernas. Sí, pero porque es más informal, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, o sea, todo se ha ido como lo hemos catalogado todo y todo tiene como unas bases y a partir de esas bases tienes que comportarte de cierta forma. Todo muy cuadrado. Sí, todo muy cuadriculado. Aquí en España menos. Pero bueno, tú lo sabes que conforme vas subiendo hay más normas todavía. Pero aquí, si no hubiese normas, esto sería una locura. Somos unos cafés para la mayoría de cosas. Bien, vamos a cambiar. Venga. Vamos a pasar al siguiente. Llevamos 42 minutos y no hemos terminado ni la primera parte, que supuestamente son 20 minutos. Pero bueno, al ser el primero yo creo que está bien, no pasa nada. Lo demás es rápido. Vale. Tu cráneo se compone de 29 huesos diferentes. Esto nos pareció muy curioso porque nosotros, por el tema de las invertidas, y sobre todo de las invertidas que son con la cabeza apoyada en el suelo, es algo que hemos estudiado muchas veces y de lo que hemos hablado y de lo que hablamos en los cursos, y es que las cortezas craneales tienen uniones entre ellas, tienen juntas entre ellas que pueden estar más fuertes o más débiles y tienen cierto grado de movilidad, de hecho. Pero ¿qué pasa? Sí, son micras, ¿no? de movimiento. Pero que sigue, que tiene movimiento, claro. Y suele estar bloqueado, suele ser un movimiento muy pequeño, pero que se pierde porque con la cabeza no hacemos nada. Pensamos y nos gusta, pero no apoyamos la cabeza en el suelo, no la usamos para llevar peso, que por ejemplo esa era una de las funciones que también se ha visto que el ser humano desarrollaba, y era colocar cosas en la cabeza para transportarlas, que de hecho sí que es verdad que en otras culturas es algo que aún se hace. Eso es. Pero nosotros hoy día en España yo no suelo ver a nadie transportando cosas en la cabeza. No, a mí me castigaban de cara a la pared, y yo cuando estaba cansado de estar de pie me apoyaba así. Me apoyaba la cabeza en la pared, esa fue mi incursión en el mundo del apoyo de la cabeza. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo y luego ya empecé a hacer el pino con la cabeza. Pues bueno, pero sí, en el tema de las invertidas, de hecho es que la gente cuando empieza siempre nos dice, me duele la cabeza al apoyarla sobre el suelo, ¿a que sí? Sí. Y claro, para nosotros es como la historia interminable, porque siempre se repite y siempre respondemos lo mismo, se te pasará. Porque eso es solo al principio, porque realmente es que tu cráneo está débil. Claro, tampoco le vas a decir a esa persona que con su buena intención lo está intentando y que de verdad le duele la cabeza, porque no es mentira. No le vas a decir, pues te aguantas, es que tienes la cabeza débil. Hombre, a ver, pero por dentro en parte, pues, con otras palabras, pero sí, lo piensas. O sea, es algo que yo siempre lo digo, forma parte del proceso. Eso es. Forma parte del proceso y lo único que puedes hacer es aguantarte. Entonces,
tienes la opción de seguir quejándote el resto de la clase y seguir intentándolo, o tienes la opción de no quejarte, dar por hecho que te va a doler los primeros días y seguir intentándolo. En la medida de lo posible, sin que te salga, por supuesto, ni un moratón, ni un dolor infinito, ni nada. Tú pues lo intentas varias veces y si ya te duele bastante, pues paras. Sí. Pero sí que es verdad que es importante el estimular esos apoyos con la cabeza sobre el suelo, porque al principio quizá te resulte molesto, pero luego va a dejar de serlo y vas a haber reforzado la estructura de tu cráneo. Y tú que tienes el cráneo grande, más. Pues imagínate. Imagínate. Y luego habíamos hablado de la importancia de gatear también. ¿Y por qué era? La importancia de gatear. Sí. La importancia de gatear es porque es a través, o sea, en el momento en el que ya está desarrollado la estructura musculoesquelética para mantener la cabeza erguida, cuando el bebé empieza a elevar la cabeza, es cuando empieza a tener sensaciones y percepciones del medio externo. Porque tenemos unos receptores súper importantes de temperatura, de altura, de distancia, espacio, como del espacio, y están en la cara. Sí, bueno, tienes eso. O, por ejemplo, los niños que pasan mucho tiempo en un carro, acostados en el carro, aparte de que parece que le anda un palazo en la cabeza por detrás, porque se le queda el cráneo muy plano por detrás. Tú tus ejemplos. A ver, es una forma de hablar, ¿no? Sí. He hecho el disclaimer, que esto iba a ser un programa un poco faltón. Pero a ver, siendo realista, y estamos aquí tomando un café en Experience. Entonces, el próximo día vamos a tener un café aquí y otro café aquí. Deja de dar golpes, que se escucha vale, en los micros. Vale, un café cada uno. Entonces eso, los críos que pasan mucho tiempo en el carro tienen la cabeza plana por detrás. Porque se deforman estas estructuras craneales. Porque se deforman las estructuras. Porque es en el momento que se están formando. Entonces, otro de los problemas que tiene, aparte de que, bueno, ya no solo físicamente, sino que visualmente queda fea la cabeza así un poco, es que luego, a la hora de intentar gatear, o, bueno, sin intentar gatear antes de andar, obviamente, no pueden elevar la cabeza porque al estar tanto tiempo acostados la musculatura del cuello está débil y eso es un problema, porque si el bebé se desarrolla en el carro carricoche, la cabeza acaba pesando mucho más de lo que su cuello puede soportar. Entonces a la hora de gatea con la cabeza hacia abajo y eso hace que también su desarrollo acabe siendo mucho más lento. El desarrollo psicomotriz sería lo que es el movimiento. Y luego también, a través de toda esta estimulación de las cortezas craneales, es que el cráneo es súper interesante. Se estimula también la dura madre, que la dura madre es como un tejido inteligente que se encuentra entre nuestro cerebro y nuestra corteza craneal. O una madre con una zapatilla en la mano. ¿Eso es una dura madre? A ti que de pequeño te han castigado mucho. Bueno, pues la dura madre se conecta por atrás, digamos que gira la cabeza, llega hasta aquí y entonces desde aquí se une con nuestros nervios que van por toda la espina. Y entonces la dura madre se estimula también desde esos apoyos de cabeza. Y en todas las invertidas estimulamos la dura madre y eso le da, digamos, estimulación y en parte salud, porque al final estimulación es conexión y conexión es vida. Estás mandando señales a esa zona y la estás manteniendo viva a todo el sistema nervioso, porque claro, es que la espina es al final el centro. Sí, bueno, da igual. ¿Tú qué? Hay una peli. No, es que bueno, lo voy a decir. Cuando me has tocado aquí, de la dura madre y tal, he pensado, coño, ahí es cuando te dan la colleja, cuando tú te pelas, cuando te cortas el pelo, aquí en Murcia se dice pelar, cuando tú te pelas, donde te dan la colleja es justo en la dura madre. ¿A que te dejan espabilado? Hostia, sí te espabila. Y de hecho, a ver, en el cole, que era cuando nos collejeábamos con esas cosas, yo recuerdo, tú llegabas en invierno a las 8:30 de la mañana para entrar a las 9 y te repartían 20 collejas, bueno, ibas ya todo el día servido. ¿Y como fuese tu cumple? Ah, ¿en el cumple os pegabais? No, o pegaban o se tiraban de la... A mí no, yo era muy buena. No, en el cumple no me acuerdo, te tiraban de la oreja. ¿De la oreja, sí? O te pegaban. Es que en tu pueblo también, para echarle de comer aparte. En fin, hay una peli muy interesante que habla de todo esto, fíjate, justamente habla de la dura madre, de
las uniones de la corteza, se habla de todo esto, y es una película de Will Smith que se llama La verdad duele, ¿era? Sí, La verdad duele en castellano, es que la vimos en inglés, Game Brain. Sí, La verdad duele, y es de Will Smith. Es una de las únicas películas buenas que ha hecho junto En busca de la felicidad y tal, en mi opinión. Tendrá algunas otras buenas, pero... Obviamente aquí todo lo que nosotros contamos es nuestra opinión. Sí, es nuestra opinión, ¿eh? No nos toméis en serio... Más allá de que es nuestra opinión y nuestra experiencia. Dentro de esto, formad la vuestra, que eso es lo más enriquecedor, es lo más importante. O sea, si para ti la mejor película de Will Smith es Siete almas, pues ole tú y es tu película. Para mí es buena. Pero no es muy buena. Pero En busca de la felicidad es mejor. Y La verdad duele, que es la peli esta, que va de futbolistas de fútbol americano. ¿Sí de futbolistas? Jugadores de fútbol americano que, bueno, en Estados Unidos empezaron a suicidarse un montón y nunca se había investigado, y Will Smith en este caso es un médico que empieza a investigar eso, y a raíz de ahí se desenvuelve una especie de trama política, económica y de un montonazo de cosas relacionadas con el tema, muy, muy, muy grande, y lo más interesante es que habla justamente de todo lo que estábamos hablando ahora nosotros, porque Will Smith, el médico, es el que investiga justamente todas estas cosas, y habla mucho de la dura madre, de la importancia de todo eso, bueno. Y de que darse muchos golpes en la cabeza... Que darse golpes no, pero habla del apoyo en la cabeza, bueno, que es diferente, ¿no? Y entonces a raíz de ahí también cambiaron muchas leyes, muchas normas del reglamento. Pero porque se quedaban locos de darse tantos golpes. Sí, se daban tantos golpes que acababan suicidándose porque tenían visiones, mareos, acababan en el alcohol, en la droga, pero lo que más era el suicidio. Pero es por lo del líquido está muy ¿no? guapa, sí. En el que está el cerebro. No, pero no podemos contar toda la peli. El caso es que no podemos contar toda la peli, pero bueno, hay un líquido y hay muchas otras cosas también que salen que hay que tenerlas en cuenta, pero si veis la peli yo creo que vais a salir de dudas bastante mejor. Bien, vamos al siguiente. El impulso nervioso viaja a una velocidad, la han medido exacta, de 274 km/h desde el cerebro. Vale. Esto pues aquí has tardado en reaccionar, ¿eh? Tú sabes que yo siempre tardo. El tuyo no ha ido a 270. Es broma. A Juanpe le encanta que yo siempre tardo en responder. Y me dice, ¿por qué tardas? Y yo le digo, porque pienso. Entonces, luego existes, que es lo importante. Y respondo. Y respondo. Y respondo más tarde de lo que a ti te gustaría, pero respondo. Yo es que necesito pim, pam, pim. A ver, yo hablo un montón. Yo es que soy mucho más nervioso. Hablo un montón y hablo rápido. Pero... Y yo, sin embargo, hablo un montón, hablo lento. Y hablas menos que yo. Y hablo menos. Pero respondes más rápido. Pero respondo más rápido y soy mucho más nervioso que tú. Claro, porque piensas menos para tu respuesta. Imagínate lo que me he trabajado yo ahí. Lo que me he trabajado. Lo que me he trabajado yo ahí, a base de, pues eso, desde pequeño, yo empecé desde muy joven, yo ya estaba sujetando la pared castigado. Entonces, llevo toda una vida practicando. ¿Frente a la pared? Después de toda una vida uno acaba teniendo un buen nivel. Ay, una vez, al principio cuando Juanpe y yo nos conocimos... ¿Es íntimo? No, cuando Juanpe y yo nos conocimos, me dijo, claro, es que estábamos mirando las nubes y ahí súper enamorados, tumbados mirando las nubes. Qué tiempos, ¿eh? Y me dice, mira, es que la forma de las nubes tal, no sé qué. Yo, mira, sí, la forma allí y tal, comentando. Y me dice, claro, esto es como cuando en una pared de gotelé, de tanto mirarla, acabas viendo dibujos y formas. Seguro que hay mucha gente en la audiencia que habrá pensado, ya ves, en plan de, yo también he visto dibujos. Lo dudo mucho. Yo he visto perros enteros en la pared, caballos, perros enteros, caballos. Si en esa época de mi vida me gustaba Batman, estaba Batman ahí con el móvil y todo. Bueno, me dijo eso y yo le dije, ¿cuántas horas has pasado tú mirando la pared? Y me miró y me dijo, la verdad que muchas, me portaba mal. Y dije, vale, ahora lo entiendo todo. Sí. Pero bueno, sí, que a ver, en todo esto, en el tema de la velocidad de reacción y tal,
Algo curioso es que son mucho más rápidos los procesos de acciones involuntarias que los de las acciones voluntarias. De hecho, a veces se te va a caer algo y antes de tú pensar se va a caer, ya estás haciendo malabares con ello, se te acaba cayendo igual, pero estás haciendo malabares con ello para que no se te caiga. De hecho, te sientes como un subnormal, porque es como, o sea, iba andando tranquilamente con un vaso, ¿vale? O sea, vas tranquilamente con un vaso. Y de repente... Que no, perdón, no me he dado cuenta. ¡Burro! Vas tranquilamente con un vaso y de repente no sabes cómo, acabas haciendo así con el vaso 4 o 5 veces y se te cae igual. Y se te cae. Y es como... ¿Qué acaba de pasar? Sí. ¿Qué acaba de pasar? Claro, cuando ya has hecho eso y se te cae y lo miras, es como, ahora reacciono, o sea, ¿qué ha pasado ahora, no? Pues ahí no ha sido a 200. Pero sin embargo, cuando te pinchas con algo, igual, súper rápido. De repente algo te pincha y súper rápido ya te estás quitando. Claro, porque es el involuntario. Y esto lo podemos enlazar también un poco con hacer el pino, que al final es algo que lo hacemos. Y es por ello por lo que a las personas en general, o sea, tenemos un tiempo para aprender a andar, un tiempo para aprender muchas cosas, lo que es una habilidad, los procesos, sí. Y el proceso de aprendizaje, por ejemplo, para hacer el pino es muy lento precisamente por eso, ¿no? Porque cuando tú te estás cayendo hacia adelante y tú tienes que apretar con los dedos en el suelo, ¿vale? Para frenar esa caída, ¿no? O esa inercia que el cuerpo está llevando hacia adelante, cuando entre que tú te empiezas a caer y tú dices, me estoy cayendo, ¿tengo que apretar? Creo que sí, voy a apretar, vale, mientras eso en realidad no sabría ni decirlo cómo, pero bueno, micronésimas de segundo. Un segundo o así te da tiempo a pensar, ay, que me caigo y voy a apretar. Yo creo que si tardas más de un segundo en apretar cuando te estás cayendo para adelante, yo creo que casi que no te da tiempo, a no ser que dobles los codos mucho o algo. Eso yo creo que sería así. Pero bueno, también pasa lo mismo con los trabajos de movilidad que nosotros hacemos, que son trabajos, digamos, en rangos de movimiento complejos, en los que tienes que aplicar fuerza y además tienes que estar como mentalmente muy presente, porque yo te digo, pon la pierna en esta posición extraña y desde ahí activa tu glúteo para elevarla. Y entonces ahí muchas veces la gente le pasa que nos dice, no se mueve, no puedo. O, vale, colócate así e intenta subir la pierna. Y lo máximo que sube la pierna es esto, o ni se sube. Y la persona te dice, estoy haciendo toda la fuerza posible, pero es como que la señal no llega. Esas situaciones me encantan. Que tú le dices, sube la pierna. Ya, es que lo estoy intentando. Y ves, la pierna no sube. Recuerdo a un alumno que viene aquí, que lo puse pues así como con los brazos hacia atrás, como si estuvieses en la playa, en la arena de la playa así, y le dije, entonces desde esa posición, con las piernas juntas, subes y haces leg lift. Vale. Y nada, se pone en la posición, porque además tiene mucho nivel, es muy bueno. Y bueno, tú lo conoces. Sí. Y nada, y entonces de repente lo intenta. Y me mira y me dice, no puedo. Y yo... ¿Ni un poco? Pero si todavía no has empezado, ¿no? Y dice, sí, he apretado con todas mis fuerzas. Y digo, a ver, otra vez. Pues hubo un momento que pensé que se estaba riendo de mí. Porque era como, a ver... No puede ser que no te salga. No puede ser, o sea, te haces 30 dominadas, te haces leg lift aquí en las espalderas, te puedes hacer 30 si te da la gana, o sea, puedes hacer de todo y justamente esto no puedes. Pero es verdad que no podía. Y tardó como 20 minutos intentando apretar, hasta que de repente sus piernas subieron y fue como de, vale, ¿qué es esto? Pum, 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 y empezó a subir a bajar ya tan normal. Esos son, por ejemplo, ejemplos que seguro pues que claro, en algún momento de la vida ocurre. Es como que tienes que permanecer desde dentro buscando ese estímulo y permanecer atento a, lo recibas o no, seguir enviando la señal. Sí. Porque puede ser que la señal no se efectúe, no se materialice, te digan sube las piernas y no se suban, hasta que de repente un día suben. Porque tienes que volver a crear como esas conexiones sinápticas. Es esas conexiones entre neuronas que cuando es por reacción, porque algo va a suceder, son automáticas, pero cuando no son automáticas es que las hemos perdido. Es que cuando éramos pequeñitos igual eso sí podíamos hacerlo y ahora es como que se han ido, o si no lo has practicado nunca lo has hecho, pues es como que el cerebro no entiende ese camino que tiene que seguir. Sí, y es muy curioso, la verdad. En los cursos es que nosotros siempre lo decimos, intenta subir o intenta bajar o sube lo que puedas, porque ya solo con estar mandando esa información y estar ya colocado en la posición, claro, ese trabajo, aunque no llegues a sentir que algo sucede desde fuera, desde dentro está sucediendo. Y entonces eso ya es mucho, ya es dentro de tu nivel, ya es tu esfuerzo máximo. Entonces, sí, lo que pasa es que al final la gente acaba como que le chafa el ver que tú le estás pidiendo algo y no pueden llegar a ello, pero en realidad
tanto tú como yo, por ejemplo. Sí, tanto en los cursos de yoga como en los de movilidad o en gimnasia, o sea, en las clases que damos y todo, yo siempre lo digo, tú tienes que dar el 100% de lo que puedas dar hoy, ¿vale? Y a lo mejor el 100% de hoy es inferior a lo que estabas dando ayer o antes de ayer, porque el sistema nervioso es que cambia. Y tienes que tener en cuenta tu vida, tus problemas, tu trabajo, tus cosas y cómo esté funcionando todo. Entonces no siempre el 100% es el 100% que tú esperas. Nosotros siempre trabajamos desde ahí, desde el sistema nervioso como base, como centro, y entonces ir tratando como de reprogramarlo hacia los caminos que tú quieres. Y aunque a veces sea desesperante, es que tienes que continuar, tienes que permanecer, porque es a través de la disciplina, del desapego y del disfrutar de estar haciéndolo cada día, de lo que consigues después resultados. Sí, por lo tanto, si un día vas a entrenar o vas a practicar y no te salen las mismas cosas que la semana pasada, no pasa nada, ya te volverán a salir. O sea, hay muchas más cosas en cuenta que lo que es la propia programación que tienes o la propia práctica que tienes. Pero sí es importante seguir buscando esos estímulos. Hombre, por supuesto. Eso sí. Así que con esto y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. No. Vamos a pasar a... peluches? Se van a sus estuches. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es que vamos a recomendar un libro, ¿vale? ¿Libro? ¿Está ahí? ¿Música? Ah, no, coño. Bueno, el libro es Creatividad S.A. Ed Catmull, presidente de Pixar Animation y Disney Animation, con Amy Wallace. Seguro que Amy hizo tanto como él, pero no es tan famosa. Está aquí abajo, la pobre. ¿Pero te has leído el libro? Sí, que me lo he leído. A ver, este libro lo compré... yo creo que lo tengo muchos años ya. Sí. No recuerdo cuándo. Nos gusta a los dos porque lo leímos hace muchos años y a los dos nos animó a sacar adelante nuestros proyectos. Sí, a mí los libros estos de 5 hábitos para mejorar tu vida, 10 no sé qué para no sé cuántas, a mí esos libros no me gustan nada y de hecho es que los repudio, o sea, yo veo un libro así y es como... Los repudio. Claro, o sea, yo voy a la casa del libro y le digo, ¿pero por qué tenéis eso? ¿Por qué tenéis eso y no tenéis yo qué sé, a otro? O sea, no voy a decir nombres. En fin, es broma. Pero bueno, es cierto que ese tipo de libros pues no me gustan nada. Entonces, por casualidad de la vida, hay un hombre que se llama Ken Robinson, que me gusta mucho y es un educador muy bueno, que también tiene otros libros, uno que se llama Escuelas Creativas, es muy bueno. El caso es que él recomendó este libro y yo pues como fiel a su dogma pues me lo compré. El caso es que bueno, al final como muchas otras veces te compras un libro y luego no es bueno, pues este por ejemplo sí que me gustó de hecho bastante. No habla en ningún momento de 5 cosas para hacer, pero sí que te cuenta una historia que al final también en parte es una historia pues, de superación y demás, de cómo se creó Pixar y cómo se creó Toy Story y luego poco a poco cómo fue todo adelante. Además, Toy Story se creó en una época donde los ordenadores apenas habían... Funcionaban con recursos limitados. Sí, bueno, o sea, digo, sí, iba a decir que apenas habían recursos, ¿no? Sí. Funcionaban con muy poquito y, por ejemplo, 4 terabytes... En esa época, que fue en el 94, hace ya, joder, cuánto tiempo ha pasado, Yo recuerdo haber visto Toy Story en el cine. Pues 4 terabytes ocupaban, no sé si eran 50 metros cuadrados así, y ahora 4 terabytes lo tienes en un cartón de tabaco. Por poner un ejemplo también, un ejemplo malo, de los míos, ¿sabes? De los míos malos. Un ejemplo malo de los tuyos. Sí, el caso es que cuenta la historia, bueno, de cómo se creó todo ello y todos los problemas que tuvo tanto Ed Catmull, que es el que ha escrito el libro, como Steve Jobs, que es otro de los creadores de Pixar. Y todas las peleas que tuvieron con Steve Jobs y bueno, al final es un poco también hablan bastante de Steve Jobs porque saben que lo van a vender mejor. Pero bueno, es que dentro de que te pueda gustar más o menos... No paro de mover el libro. Voy a ponerlo aquí. ¡Que no des golpes! Vale, voy a dejarlo aquí. No sé si se verá ahora mismo desde ahí, pero bueno. Más o menos. Sí, bueno, yo creo que ya, déjalo así. Yo creo que, por ejemplo, que Steve Jobs, a pesar de que recibe y ha recibido muchísimo odio, el trato que tenía con la gente y todo eso, te guste más o te guste menos, o que trabaja, o sea, tenía esclavos en la India o en Tailandia o no sé dónde trabajando,
Bueno, hoy día todas las marcas del mundo importantes tienen exactamente lo mismo, no se meten con ellos porque no conocen al dueño de la marca, pero bueno, Steve Jobs era una persona conocida y era un genio, a pesar de todas esas cosas, era un genio y gracias a él y a otra gente, pues por ejemplo hoy día tenemos esto, o sea, este concepto de estas cosas, porque estamos grabando, entre otras cosas, con un iPhone, o sea que imagínate. Es verdad. ¿No? También habla mucho de cómo llevar a un equipo a su máximo rendimiento creativo. Y eso, esa parte también está muy chula. Sí. Porque en España, por ejemplo, yo creo que somos muy malos delegando. En España, en una empresa, contratan a alguien para que sea el trabajador de un jefe, ¿no? Y resulta que este jefe no sabe delegar trabajo en esa persona, o lo delega pero le está siempre revisando el trabajo, o lo delega pero no le da alas para que saque su máximo y aporte algo de sí mismo al proyecto. Entonces tendemos a ser muy malos jefes los españoles, somos muy malos delegando. También es verdad que a veces sientes que no puedes delegar porque contratas a alguien para que haga X trabajo y le ponen pocas ganas. Es que ya no es ser o no inútil, es que las ganas hacen mucho. Pues eres un inútil. O sea, hombre, sí, si no le pones ganas. O sea, no le pones ganas, pues para este trabajo eres un inútil y no pasa nada. O sea, eres un... ya está, te tienes que ir. Es cierto. Y en este libro hablan, por ejemplo, de eso. Pero bueno, que si os apetece lo leáis, sí. A nosotros nos animó mucho y sobre todo a sacar esa parte creativa y a creer en que es posible, incluso aunque cuando es complejo. De hecho, ese libro lo compramos antes de abrir nuestra sala y de todos los proyectos que empezamos. Sí. Es cierto, sí. Que en este momento, que la gimnasia esté un poco mezclada con el yoga es algo normal. Y viceversa, que el yoga esté un poco mezclado con la gimnasia, pero hace años, hace 5 años, sí. Esto era algo que si hacías te llamaban loco, porque se enfadaban por los dos lados. Era como que desde la gimnasia decían, no somos yogis, y desde el yoga, no queremos saber nada de la gimnasia. Hacer el pino no es yoga. Cuando en realidad... Me acuerdo de eso perfectamente. Sí. Había chicas por ahí en Instagram que lo decían... ¿Cómo se dice? Si haces el pino no eres yogi. A ver, sí, si haces el pino no eres yogi. Bueno, pues soy más yogi que tú y encima hago el pino y tú no. Ese es tu problema, es que eres una envidiosa. Eso es lo que pasa, que hay mucha envidia. En fin. ¡Que no des golpes! A otra cosa. Vamos a pasar a... Nos estás hinchando a golpes a los pobres. Que a lo mejor no se escuchan. Es que es la primera vez que grabamos esto, bueno, ya lo saben, que entonces no sabemos todavía cuál va a ser ni nada. Pues si lo escucháis... Que sepáis que es su culpa. Prometo. No dar más golpes. Prometo, desde aquí, programa 1, prometo no dar más golpes en la mesa. A sabiendas de que no lo cumplirás y darás alguno que otro. Haré algún disclaimer diciendo disclaimers. Quizá hoy dé algún golpe en la mesa porque vamos a tratar unos temas que me han tocado los cojones. A ver, también aquí yo creo que esto es algo muy bueno y es que nosotros vamos a hablar dando nuestras opiniones reales de las cosas. Por ejemplo, las zapatillas convencionales, una patata. Una patata de verdad, son malísimas para los pies. Y los zapatos y las botas y demás igual. Mira, zapatilla de correr. Zapatilla de paseo, zapatilla Under de correr. Armour, una mierda. Convencionales. Zapatillas barefoot no sé qué, no sé cuántas, de plástico, otra mierda. Es broma. A ver, yo nombraba que estas son malas porque... Sí, mira, vamos a hacerlo bien. Vamos a presentar la categoría. Esta es una categoría que es como de categoría de producto o como... No sé, ya se nos ocurrirá un nombre, ¿no? Sí, productos, vamos sí, el caso es que vamos a analizar productos o cosas que utilizamos en el día a día que nos han ayudado a estar más saludables o menos, porque a lo mejor nos han salido fallutas. Y analizar, por ejemplo, qué tipo de anillas, o sea, no sé, tenemos un millón de ideas para hacer cosas, en ¿no? la práctica, que influyen en la práctica, el entrenamiento, sí. En el día a día, en la vida, vamos, en todo. Entonces, pues bueno, Aida, esta es de Aida, de hecho, así que si quieres... Que no la tiro porque me da pena. Empieza tú. Esta yo creo que fue una zapatilla... Esta es una zapatilla que me regalaron de Flamingo. De Flamingo, sí. Que Flamingo es una marca, porque en realidad la marca es joven, es muy bonita y tal, pero ¿qué pasa? Son zapatillas veganas, que dentro de lo que cabe son respetuosas, pero ¿qué pasa? Que es que mirad, para el pie, es que esto no es nada bueno.
Es que esta zapatilla no va a dejar que el pie Son muy tenga duras. el movimiento de pisada que un pie tiene. O sea, el pie es mucho más flexible que esta zapatilla, pero si lo encerramos en esta zapatilla, Sí, y que tiene un taconazo. va a aquí perderlo. gigante. Sí, también tiene Sí, tacón. por dentro no, o sea, por fuera no se ve, pero en Todo realidad eso- todo esto hasta aquí es tacón y luego por aquí abajo tienes los dedos de los pies. O sea, Más por planito. delante es muy planito, pero por detrás es grande. Y aparte tiene una... Y es estrecho, ¿vale? ¿Cómo se llama Mira, esto? La suela esa de dentro. es estrecha, vamos. es bastante sí, tiene estrecha. la punta El estrecha. pie, o sea, el pie aquí, el pie es más ancho que lo que es esta zapatilla. Mm. Y entonces saca una de las minimalistas. Mía, por ejemplo, Sí, por ejemplo, para comparar que la se vea- forma. que se vea bien, ¿no? Mirad qué diferencia de suelo, aparte del número, que sea muy distinto, es que mirad la anchura. Y mira, por ejemplo, una de mi número, la blanca, por ejemplo. Vale, esta. Mirad qué diferencia de anchura. O sea, lo que es... ¿te aprecia? Yo La creo verdad. que sí. Lo que es Más o esto, se nota un montón. Y Sí. luego en la flexibilidad más aún flexiona esta. Sí, bueno, esto es... O sea, esto tú le vas dando así una vueltecilla y, ya te digo, lo mantienes con 2 dedos. O sea, es súper blandito. Este es súper blandito. Lo que pasa que hay veces que a la gente le da problemas el pasar de esta a una tipo esta. Sí, le suele dar agujetas y también muchas dudas, porque es cierto que... Te meten miedo también, ¿eh? Estas se llaman Field Grounds, que de hecho nosotros las anunciamos, hicimos un sorteo de ellas. Yo las he estado probando a muerte en todo, me las he puesto hasta en la moto, he hecho perrerías con ellas. Van súper bien, a mí de hecho me gustan más que las Vivo Barefoot. Saca una Vivo Barefoot. Mira, Vivo Barefoot por ejemplo son estas, Sí. ¿vale? La marca esta que tiene aquí los puntitos. Vale, pues... Que también es súper flexible. Sí, es súper flexible también, son las dos súper flexibles. Haces con ella lo que quieres. Y lo único que le he visto a estas es que al final son materiales sintéticos, ¿no? O sea, para poder hacerlas veganas y eso son materiales sintéticos. Y a pesar de que tienen los puntitos esto y parece que respira mucho y tal, no respira tanto como... Es plástico. Sí, no respira tanto como debería y es plástico. O sea, a pesar de que hoy día la moda sea zapato vegano, todo bla, material reciclado, plástico, con este zapato Tienen que mejorar. hemos cogido 14 botellas para hacer este zapato. Lo dicen, esta gente lo dice, y además el zapato es verde botella y todo. Ya. En fin, bueno, digan lo que digan, un zapato de piel es... Juanpe le encantan los zapatos de piel. No es que me encanten, es que... En mi pueblo se hacen zapatos y es verdad que mi padre, por ejemplo, que está metido un poco en los zapatos Mira, y tal, me lo dice siempre. en la historia del calzado, ¿vale? El primer zapato que hubo era de piel y durante toda la historia se ha hecho de piel. Y no es porque yo aquí coma carne, no tiene nada que ver con eso. De hecho, es porque si tú de verdad pruebas un zapato de piel, cómo va, los años que puede tener y lo bien que se conserva, ¿Cuántos años tienes este? pues este tiene casi 4 años y me lo pongo todos los días. Esto es un zapato. Y además se lo pones sin calcetines. Y me lo pongo sin calcetines no durante huele. todo el año y no huele. huele. O sea, se nota. Lo que pasa que luego pues tienes el componente este de que maltrato animal y todo ese rollo. Lo que pasa que, a ver, también tienes que pensar que no van a matar una vaca para hacer tu zapato. Ya. Se ha matado por otras cosas. Bueno, tiene que En ser al fin. final que esté alineado con tus valores. Luego, por ejemplo, coge la mía de Vivo. ¿Sí? Esa. Esta, por ejemplo, a mí me encanta. Sí. Lo que pasa es que también esta es de plástico y coge olor. A pies, vamos. Sí. Entonces yo lo que hago es que la lavo. La cojo entera tal Sí. cual y la meto a la lavadora. Mirad también, esta es súper flexible y esta tiene rejilla aquí y yo me Sí. la pongo sin calcetines también porque esta sí que transpira bastante. Esta parece que transpire mucho pero transpira menos que esta. Sí, y esta Vivo también acaba cogiendo olor a pies. Sí. Al principio, o sea, te puedes tirar a lo mejor prácticamente un año sin que huela nada y poco a poco empieza a oler y se acumula y de repente apesta. Sí. Eso es lo malo que tiene. Pero, sin embargo, nosotros, salvo estas, que yo las tengo en negro, todo lo demás que tenemos es Vivo, porque son... o sea, ahora mismo, en cuanto a marcas que hemos estado probando y viendo y tal, son las mejores. De hecho, nos las hemos comprado todas. Estas nos las regalaron, Sí. pero todas estas las hemos comprado. A mí Vivo me encanta lo que es para correr o para montaña. Coge la de montaña. Tenemos una que es como tipo trail, que la tenemos los dos exactamente igual. La misma, Esta. del mismo color y todo. Y esta es genial porque Sí. es blandita, es ancha, digamos que te permite que el pie tenga su pisada natural, que recupere su flexibilidad y su movilidad natural, pero lo malo que tienen es que son menos estéticas de cara a, por ejemplo, ser zapatilla de paseo que estas.
Las Filgram son más zapatilla tipo unas Victoria o unas Converse, es como que tienen más el estilo de esa. Que hay gente que es que trabaja en oficina y nos pregunta y nos dice, ¿y yo qué me pongo? Pues mira, dentro de lo que cabe, si no, te compras porque una bota... unas planas, por ejemplo, sería esto, y a lo mejor para ir a la oficina pues no te vas a poner eso, ¿no? Entonces puedes buscar, por ejemplo, yo tengo estas botas para cuando me arreglo más, que yo tampoco me arreglo mucho, pero estas botas son más anchas de lo normal y además son un número más grande que mi número habitual y tienen un poco de tacón, pero poco, yo qué sé. También hay que buscar siempre un poco un equilibrio. Al final siempre acabas cayendo, no tú, sino es que todo el mundo. Yo creo que si tú en casa vas descalzo siempre, cuando entrenas o practicas, corres, usas cestas, vas descalzo y luego cuando sales a correr, por ejemplo, también vas descalzo o sales por la montaña y tal, si en el día a día luego tú vas al trabajo con una zapatilla, por ejemplo, normal, como puede ser esta, yo creo que no pasa absolutamente nada. O sea, te tiras más tiempo en el día a día con los dedos abiertos que con los dedos cerrados. Pero sí es importante que nos apriete, que no te compres, si gastas un 38, que no te compres un 37. Y que tampoco elijas modelos de zapato, por ejemplo, con mucha cuña atrás, porque si no, ahí sí que vas a estar comprimiendo tus deditos, porque por la propia inclinación es que va a caer el peso adelante. Y también te coloca la cadera, te coloca la pelvis. Las chicas solemos tener un poquito siempre de anteversión, el culete hacia afuera, pues te coloca más todavía la cadera en anteversión. Eso te da problemas de cadera, de espalda, te va a dar problemas en el cuello, te va a dar problemas en general en todo tu cuerpo. Entonces mejor siempre planita, eso sí. Y dentro de planita, pues un número grande que sea más o menos ancha. Y luego el tema que lo que nombraba antes, de que nos preguntan por cómo hacer la transición. Pues yo sinceramente creo que la transición la tienes que hacer de 0 a 100. Aquí habrá gente que se pueda echar encima y tal, porque no tiene capacidad de sufrimiento ninguna, ese es el problema. Entonces, si tú la haces de 0 a 100, los primeros días vas a tener agujetas y tal. Se tienen agujetas en los pies, sí, es totalmente normal. El caso es que, como hoy día todo no lo tienen que dar completamente masticado, lo que hablamos siempre, los pomos de las puertas redonditos, esto es redondito, todo los así, todo asado, sofá cómodo, todo cómodo. La gente, o sea, hemos llegado hasta un punto que la gente tiene dudas en ponerse descalza, que es lo más humano que hay, o andar con algo un poco más plano de lo que están habituados. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Con la savia que es la naturaleza, si te ha hecho un pie... Y hemos llegado al punto en el que hay fisios y podólogos y todas estas cosas, con todo el respeto del mundo, por supuesto, que también acaban creyéndose parte de eso, ¿no? Pero bueno, mientras la gente siga usando zapatos estrechos y con tacón, ellos van a seguir operando pies. Eso también es cierto. Es dinero. Claro. Obviamente. Igual que mientras que haya gente que viva en el sedentarismo, pues va a seguir habiendo otra gente que se enriquezca a costa de eso. Al final, el ser consciente y el ser una persona que al menos sabe lo que está eligiendo es lo que te da cierto poder. Sí, yo lo que creo que también, otra de las cosas por las que todo esto de transición a barefoot, transición al minimalismo y tal, de hecho, si tú pones transición al minimalismo en zapatilla, te van a salir un montonazo de webs que hablan de todo ello, ¿no? Yo creo que también ocurre eso. Y tanta gente lo ha buscado y al final, claro, cuando hay tanta demanda de búsqueda, al final hay muchos artículos también, ¿no?, sobre ello. Y es porque la gente es muy burra. O sea, si tú toda la vida estás con un tipo de zapato y vas a pasar a otro y tú de normal sales a correr 10 kilómetros, tienes que ser consciente de que no puedes correr 10 kilómetros con un zapato normal. O sea, normal, me refiero, con un zapato barefoot. Y es lo mismo que si tú en el día a día corres 10 kilómetros por la calle, tú, si al día siguiente vas a la playa, no vas a correr 10 kilómetros por la arena de la playa. En la arena de la playa obviamente te cansas mucho antes porque se nota más, pero bueno, es algo bastante parecido, ¿no? También se trata de ser coherente y de vivir conectado a tus sensaciones, que hay veces que es como, a ver, si te has puesto estos zapatos durante el día entero y al día siguiente te duelen demasiado los pies, incluso aunque sean agujetas, pues mañana en vez de ponértelos el día entero, te lo pones mediodía. O si de repente dices, me voy a pasar al minimalismo y no ibas ni descalzo por casa, pues empieza yendo descalzo por casa y después de estar un mesecito yendo descalzo por casa, dices, y además ahora voy a cambiar el zapato habitual que uso y en vez de zapatillas de estas para paseo, para ir a, yo qué sé, al trabajo, a la universidad, donde sea, me pongo de estas. Pues hazlo, pero si por lo que sea te notas molestias, pues dices, uy, o me voy a poner el de toda la vida, el que solía llevar. Y vas así en función de tus sensaciones, adaptando lo que te pones.
Sí, pero yo decía lo de 0 a 100 para que no gastes tampoco tu dinero, porque aquí estamos hablando de o zapatilla normal o zapatilla minimalista, ¿no? Es que hay intermedias, ¿no? Entonces, si quieres pasarte al minimalismo, te compras tus zapatillas minimalistas. Tienes las tuyas de siempre y las minimalistas. Estas te las pones cuando tú veas conveniente y cuando no, pues te pones las otras. En casa aprovecha, anda descalzo, calza. Si tienes playa cerca, intenta andar por la playa también descalza. Y ahí vas haciendo como pequeñas cosas. Luego tu práctica o tu entrenamiento, si lo puedes hacer descalzo, también. Y así, muy poco a poco vas haciendo cosas. Y a ser posible siempre con calcetines, para de verdad estar abriendo los deditos y usándolos, porque son grandes involucrados en el equilibrio. De hecho, el dedo gordo del pie, el pulgar, es el encargado principal de que se active el glúteo. Y si no entrenas descalzo y apretando con el pulgar el suelo, es que no estás activando tus glúteos al 100% de su activación posible. Los activarás, pero no tanto como realmente pueden. Y bueno, al final tampoco vamos a analizar el zapato de tiene un taco de no sé cuántos milímetros, nada de eso, ¿no? Pero bueno, queríamos hablar así un poco por encima y si luego hay dudas o preguntas y tal, ya pues hablaremos mucho más. El caso es que, así como cosas que me suelen venir ahora a la cabeza, que de alguien que me ha preguntado alguna vez es, ¿crees que voy a pasar frío si paso de una zapatilla normal a una minimalista? Obviamente tienes menos capa de todo, de suela, o sea, de todo hacia el suelo. Es probable que te notes el pie algo más fresco. No te vas a morir, no pasa nada. Se adaptan también. Se adaptan. ¿Me puede dar agujetas? Sí, pero tampoco te vas a morir. Son agujetas que luego se te van y te adaptas y más de lo mismo. Son muy caras. Eso sí es algo malo, que nos da rabia. Son carísimas. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues son exclusivas. Tampoco es que tengan un diseño que digas, Dios, qué maravilla. O sea, pagaría 130 o así que vale algo. ¿Estas eran? No el problema es la horma, es que tienen que generar un molde para esta horma que es tan diferente de las hormas normales y entonces generar un molde para cada número, a lo mejor cada generación de horma para el molde y todo, igual son 20.000 euros más de inversión, claro, es que eso vale mucha pasta, entonces como tienen que hacer eso y luego es un zapato que tampoco es que se venda una barbaridad, para cada talla, pues lo venden caros. Claro, si tú haces de la talla 35 a la 47, cada talla son 25.000 euros, ponte, o 30.000 según la zona. Mucha pasta. Y entonces pues, la inversión es gigante, más aparte la inversión en el diseño, las pruebas, los tests, o sea, todo lo que vas haciendo hasta que de verdad sacas el zapato. Por esa parte pues lo entendemos. Es verdad que duran mucho. Estas tienen ya 2 años. Estas o 3. Tienen 3 años. Y las otras 4. La roja y el zapato tienen 4. Y estas 3. También la tengo yo 4. Sí. Y eso también tiene un montón. Entonces, pues bueno, esa parte pues te hace comprender que sean caras. Y lo malo, que a mí también me da mucha pena, porque nosotros somos muy fans de comprar cosas hechas en España, es que en España no hay ninguna empresa que las haga. Y cuando digo empresa me refiero a empresa. O sea, una empresa que tenga como Vivo Barefoot muchos modelos y muchos números diferentes. Sí, hay alguna, es verdad, me viene alguna a la mente, obviamente. Pero son como más chiquititas. Sí, solo tienen, digamos, un modelo y eso en un color o en 2 colores. ¿Cómo se llamaba esta de Cádiz? Pero creo que hace sandalias. No me acuerdo. De Cádiz hay una marca que, por ejemplo, hace sandalias, un chico que hace sandalias. Pero, por ejemplo, cuando sacamos nosotros el sorteo de Field Grounds, hubo, me acuerdo, una chica que nos dijo una marca también. Que comentó en plan mal, que dijo, esas zapatillas son una mierda, no sé qué, no sé cuántas. Son muy chinas, porque es que son hechas en China. Son muy chinas, son muy no sé qué. Y me metí al perfil y ella era o parte o algo de la empresa española que tiene también la... Esto es un poco de salseillo. Pero bueno, al final es lo que es, ¿no? Te comentan algo así malo y te metes en plan de, hostia, ¿qué está pasando aquí? A ver si me estoy equivocando. Somos nosotros los que nos estamos equivocando. China. O sea, igual que os decimos que de paseo para mí es la mejor opción porque parece bastante una zapatilla, pues eso, de las que son muy admitidas socialmente, como tipo Victoria, a la vez, pues son muy chinas y son de plástico, eso también es cierto. Sí, pero bueno. Como el pie descalzo no hay nada, también eso es verdad. Sí. O sea, como llegar a casa, quitarte tus zapatos y tus calcetines y ir con tu pie descalzo por el suelo, es que no hay nada. Da un golpe en la mesa, que quede claro. Me cago en la hostia. En fin, que os compréis lo que os dé la gana. Darle like o dislike, me da igual. Comprad lo que os dé la gana, pero sobre todo si queréis cambiar a algo mejor, nosotros, ahora ya sí, siendo totalmente serios, yo creo que creemos que, y no nos pagan, ni nos han regalado nunca un zapato, porque hemos pagado todos los zapatos, pero hoy día, tanto Vivo como Merrell, por otra parte, lo que pasa es que las Merrell, al final el diseño es el que es y van cambiando los colores, ¿no? Pero, por ejemplo, Vivo...
Sí, por lo general yo creo que es la más... y luego siempre que haga la calor, mejor ahora mismo, aún mejor que sobre todo en sandalias. calidad. Te pueden gustar más o menos, pero la calidad, por lo menos para el uso que le damos nosotros, es perfecto. Y en cuanto hace un poco de calor, sandalias. Sandalias siempre. Mejor. Muy bien, y ahora ya sería como dudas. Sí, en otros programas habíamos pensado en responder dudas, comentarios de la gente. En este, como no hay duda, pues si quieres nos inventamos alguna cosa. ¿Nos inventamos alguna duda típica? Sí. Oye, Aida, ¿qué piensas de hacer invertidas con la menstruación? Bueno, esto yo lo he dicho un montón de veces. Esto lo hemos hablado, sí, ejemplo, esto lo hemos hablado un montón de veces, sí. A ver, dejadnos si queréis dudas que tengáis o sugerencias de cosas que os apetezca que tratemos, ¿no? Sí, de temas a tratar, que lo podemos tratar al principio, al final, cuando sea. Si, por ejemplo, tienes imagínate algún producto que te gustaría que probásemos y analizásemos de verdad. Si lo tenemos, genial, y si no, lo tenemos, intentamos genial, conseguir. Y si no, pues lo intentamos conseguir, o mandarnos un email a la escuela, a Escuela Experience. Bueno, el email de la Escuela Experience. info@escuelaexperience.com. Pero bueno, que dentro de la propia página de Escuela Experience lo tenéis ahí. Sí. Mandáis ahí, soy Manuelita, tengo tengo esta duda, tengo esto. También lo podéis dejar si queréis en los comentarios aquí abajo. O qué más, o mira, o si tienes una empresa y tienes algún artículo que quieras que probemos, obviamente, ¿lo podemos valorar? Sí, lo podemos valorar. Obviamente primero lo vamos a probar, no lo vamos a sacar aquí. Y si es una super mierda, diremos que es una super mierda. Y si es algo muy bueno, diremos que es súper bueno. Algo con lo que estamos de verdad súper comprometidos y que tenemos muchas ganas es de dar nuestra opinión de verdad de las cosas, porque hoy día es que nadie da su opinión de nada. Todo está muy sesgado. Y de hecho parece que es que todo es relativo, que no se puede dar la opinión de nada. Y a ver, no todo es relativo, sino que puedes convivir en el desacuerdo y no pasa nada. Puede ser que hablemos de cosas con las que no estéis de acuerdo, pero por lo menos os harán reflexionar y llegar quizá a vuestra propia conclusión, y eso es súper bueno, el tener una opinión y tener una decisión de decir, pues yo es que lo quiero así, pues adelante. Si lo tienes súper claro, como para que te estén contando otra cosa y seguir teniéndolo claro, mejor que mejor. Ahí te das cuenta, y es cuando dices, pues lo tengo tan claro que es que no le hago ni caso a este, doy un golpe en la mesa como hace Juanpe. Me cago en la hostia. Y ya está. En fin, vámonos que esta gente se quiere ir a dormir. Eso. Así que bueno, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente programa. Ojalá que haya segundo programa. Yo me lo paso súper bien. Yo también. Es que estando juntos nos lo pasamos siempre súper bien. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis entretenido. Que interactuéis un poco con nosotros, porque queremos de verdad que sea algo en lo que nos sintamos cerca, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro, y ya está, ¿no? Sí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Ay, Dios, me ha dejado solo! Pero es que no es así. ¿Es para adelante o para el lado? Claro, es que estamos imitando. Es que eso lo hacen unos Nekollita Vlog. Sí. Sí, que son Japón con jamón, que somos súper fans de ellos. Son unos youtubers, una pareja súper maja que viven allí en Japón. Y bueno, que hacen eso al final, en fin. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao, pero así, como uno delante del otro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!